Quiero saludar a nuestro primer invitado la tarde de hoy, el expresidente de Colombia, Iván Duque. Presidente, bienvenido, buena tarde para usted. Y Dani, un saludo muy especial para ti y un saludo también para toda la audiencia de NTN. Bueno, presidente, como yo decía hace unos minutos, el pueblo venezolano creo que dio hoy una lección de coraje, de valentía, creo que dio una lección de defensa de los principios democráticos, venciendo el miedo que el régimen trató de instaurar en las últimas horas. Y todos nos sorprendimos viendo cómo los venezolanos fueron a la calle. Y, a ver, es mi percepción particular y yo no sé cuál sea la suya, pero había que manchar de alguna manera todo lo que hemos visto con este incidente alrededor del cual hay muy poca claridad hasta ahora. A ver, Idania, primero hay que una vez más enaltecer el heroísmo, el liderazgo y la entereza de María Corina Machado como esta voz unificada de la resistencia democrática de Venezuela. Hay que destacar que Edmundo González tuvo un triunfo diáfano y apabullante contra Nicolás Maduro. Y hay que destacar que el proceso que le corresponde a Venezuela es que el voto de millones de personas se respete y se permita que Edmundo González gobierne a su país. Pero sabemos que la dictadura lo que ha querido es lacerar, violar los derechos humanos, atacar, cercenar derechos y libertades, y por esa razón trataron hoy de utilizar todos los medios oscuros a los que tiene capacidad para tratar de atemorizar. El secuestro, el intento de secuestro, la retención, como se le quiera llamar, es una demostración más de la vileza de esta dictadura. Y yo quiero reiterar en estos micrófonos lo que dije hace un rato a través de mis redes sociales. Ya se han agotado todos los canales humanitarios, distintos al de una intervención humanitaria internacional. Se agotó el canal diplomático, se agotó el canal democrático y hoy se requiere que la comunidad internacional seriamente, Idania, contemple y busque la posibilidad de aplicar una intervención humanitaria en Venezuela, que implique convocar a las fuerzas militares y de policía para que se ubiquen en el lado correcto de la historia y que permitan el restablecimiento del orden constitucional, de la mano con que los hechos de hoy ameritan de inmediato una solicitud de arresto por parte de la Corte Penal Internacional. Ya no podemos seguir hablando en términos de diplomacia meliflua. Todo se agotó y la comunidad internacional debe entender que o se hace una intervención humanitaria en Venezuela o lo que vamos a tener es una crisis humanitaria de proporciones nunca antes vistas, porque si Maduro se atornilla en el poder, serán millones de personas que perderán la esperanza y que saldrán a buscar un éxodo masivo a través de los puntos fronterizos. Por eso hoy hago este llamado a que la defensa de la democracia y el restablecimiento del orden constitucional implique también que la comunidad internacional agote el mecanismo de una intervención humanitaria. Claro, presidente, pero tendría que haber cierto consenso en torno a este planteamiento que usted está haciendo. Y vemos terriblemente cómo, por ejemplo, uno de los países más afectados por ese éxodo que usted menciona y que estamos seguros se producirá si Maduro se atornilla en el poder, es Colombia. Y vemos a un presidente, Gustavo Petro, enfrascado y empeñado en mandar un representante a esa falsa juramentación de Nicolás Maduro que está convocando para el día de mañana. Es decir, es que no se puede entender, mucho más después de lo que ha ocurrido hoy, sobre lo que no tenemos claridad, pero algo ha ocurrido. Y sin embargo el presidente Petro lo vemos en sus redes sociales hablando de fake news. A ver, Idania, el gobierno Petro y Gustavo Petro es un cómplice de Nicolás Maduro. Hay que recordar quién fue el que trajo a Hugo Chávez a Colombia después de que obtuviera la libertad tras los intentos golpistas en los años 90.
Hay que recordar las denuncias que en alguna ventolera de Diosdado Cabello hizo de que Gustavo Petro fue a buscar apoyo a Venezuela para sus campañas. Y hay que ver cómo en los últimos 6 meses con el gobierno de México y el gobierno de Brasil han tratado de darle oxígeno a la dictadura de Maduro, tratando de revestirla de legitimidad. Lo que tenían pensado para hacer el 28 de julio, que no pudieron porque las cifras estaban en una servilleta y las actas reales estaban siendo recabadas por miles de valerosos testigos electorales. Entonces, claramente, lo que hoy tenemos en Colombia es una complicidad. Pero eso no quiere decir que la comunidad internacional deje de actuar. Hoy la comunidad internacional tiene todas las bases para construir la argumentación y la efectiva acción de una intervención humanitaria. Si esto no se hace, creo que el daño será terrible. Y muchas veces hemos visto que la dictadura trata de argumentar que han sido las sanciones lo que ha generado la crisis migratoria. No, lo que ha generado la crisis migratoria es la opresión y la destrucción de las libertades. Entonces, por eso, si Maduro se atornilla en el poder a la brava, como lo quiere hacer, utilizando todos estos métodos de violencia, esto requiere que sea contenido con una intervención humanitaria. Aquí ya no puede haber más medias tintas. Aquí todo se agotó y se requiere la actuación. Y se requiere que Estados Unidos, que Canadá, que el sistema interamericano, que Naciones Unidas, que países de la Unión Europea, que todos los que están interesados en la protección de los derechos humanos actúen. Y se requiere también que la Corte Penal Internacional, que ha sido tan rápida en otras latitudes, ahora frente a los hechos de hoy, para agregarle a toda la cantidad de violaciones sistemáticas que han sido debidamente probadas ante esa circunscripción, puedan en este momento actuar y que ordenen el arresto de Nicolás Maduro. Este es el momento de la acción, Idani. Fíjese que usted ha tocado un punto importante cuando hablamos de una intervención humanitaria, pero usted ha referido además la Corte Penal Internacional, que inexplicablemente, y como usted señala, ha actuado con rapidez en otros casos. Y sin embargo, en el caso de Venezuela, con tantos testimonios de víctimas, con flagrancia en una cantidad de hechos, no tenemos todavía un pronunciamiento del fiscal Karim Khan, por más exigencia que se haga, por más pronunciamientos que en este sentido se vengan haciendo. ¿Cómo explicarlo, presidente Duque? No, yo no encuentro ninguna explicación, pero lo que sí espero es que haya acción. Yo personalmente denuncié a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional siendo senador del Estado colombiano, del gobierno de la República de Colombia, y también siendo jefe de Estado lo denuncié con otros 8 jefes de Estado. Y necesitamos que después de casi 10 años de todos estos procesos, la acción con la evidencia recabada permita que haya una solicitud de arresto, y mucho más con los hechos que hemos visto en las últimas horas. El arresto del yerno de Edmundo González, ahora el secuestro de María Corina Machado. Entonces, yo creo que esto amerita ya que la comunidad internacional entienda que esto no puede dilatarse más. Y el contexto, el concepto y la forma como se puede adelantar una intervención humanitaria en el siglo XXI, pues esa tiene que ser la ocasión para mostrar que en el siglo XXI se pueden hacer intervenciones humanitarias con mejor precisión, con mejor efectividad y con un mejor resultado también cuando los pueblos son lacerados por gobernantes que pretenden quedarse a sangre y fuego en el poder. No. Ahora, presidente, por otra parte, tampoco podemos obviar algo que es trascendente. En las últimas entrevistas que he tenido la oportunidad de hacer en relación a Venezuela, el atornillamiento de Maduro, etcétera, etcétera, siempre se habla que en la democracia de Venezuela o en su recuperación también se juega la democracia del continente. Y evidentemente que algo de esto hay. Es decir, si la comunidad internacional permite que se consolide el fraude electoral, que Maduro respete la decisión del pueblo venezolano y nadie haga nada, a ver, presidente, mañana cualquiera se roba un proceso electoral, mañana cualquiera irrespeta el voto popular. ¿Cómo vamos a hacer que se respete si permitimos que Maduro se robe lo que pasó? Dígame. Albert Camus, el famoso escritor, decía que cuando los derechos de alguien son violados, los derechos de todos están en peligro.
Y yo creo que usted lo ha dicho muy bien. Si Maduro se pasa por la faja a la comunidad internacional y se atornilla en el poder, la violación al proceso democrático de Venezuela y al clamor de un pueblo expresado de manera apabullante en las urnas es violado, todas las democracias de América Latina entran en una situación de riesgo, porque quienes pretendan perpetuarse en el poder van a darse cuenta que lo pueden hacer con impunidad. Por eso, la impunidad frente a lo que está pasando en Venezuela puede representar una amenaza grave a la estabilidad democrática de todo el hemisferio. Y esa es una justificación más para la intervención humanitaria. Una intervención humanitaria para restablecer la democracia, para hacer valer la voz de un pueblo, para garantizar la protección de los derechos humanos, para garantizar el orden constitucional y para garantizar la reconstrucción de un país destruido por la opresión populista y demagógica. Entonces creo que de eso es que estamos hablando en este momento. Y por eso estamos elevando esta voz. Porque se ha agotado el mecanismo de la negociación. Se ha agotado el mecanismo de un proceso electoral con todas las adversidades. Se ha agotado el tener miles de testigos electorales valerosos que contra todas las obstrucciones pudo conseguir más del 83% de las actas. Y se está violando también una decisión apabullante y sin precedentes en el proceso electoral en Venezuela. Entonces, si a eso se le suma los hechos de violencia que hemos visto en las últimas horas, yo creo que más y mejor argumentación para una intervención humanitaria no existe. Presidente, para quienes nos están viendo y nos están escuchando en este momento, háblenos de esa intervención humanitaria. ¿Cómo sería? ¿Cómo se llevaría a cabo? Yo creo primero que la intervención humanitaria es importante que quienes ven entiendan que es un vehículo que está contemplado en el derecho internacional, que hay precedentes en distintos momentos, donde para restablecer el orden institucional y la protección integral de los derechos humanos, este mecanismo puede darse. Y esto requiere que haya intervención de carácter militar con fines humanitarios y un restablecimiento del orden para luego permitir que el orden restablecido garantice la protección permanente de los derechos humanos. Entonces, acá se requiere que Estados Unidos, que Canadá, que los demás países signatarios y defensores de la Carta Democrática Interamericana pongan esto sobre la mesa, pero también otros países de la comunidad internacional que están viendo lo que está ocurriendo en Venezuela. Y si eso se organiza bien y también se le manda un mensaje de cooperación a las fuerzas militares y de policía para hacer cumplir el mandato popular del pueblo venezolano, pues eso abre el camino para que la intervención se propicie y se pueda también hacer justicia, liberar a los presos políticos y garantizar que quien ganó legítimamente las elecciones asuma el poder. Y por supuesto, convoque a la unidad para la reconstrucción del país. Pero lo que no podemos permitir es que toda esta violación sistemática siga ocurriendo de manera impune, que la Corte Penal Internacional sea un mero espectador mientras en otras latitudes actúa a la velocidad de la luz. Entonces, hoy yo creo que esa es la reflexión que todos estamos invitando a que se haga, que haya una cooperación de distintos países, una colaboración de distintos países, el apoyo multilateral y que la acción sea contundente. Presidente Duque, como siempre, quiero agradecer su tiempo. Gracias por estar con nosotros. A ti, Dania, un saludo muy especial.